Es una pregunta motivada por la curiosidad. Mencionaste a Suzanne Le Beau, que ha crecido una gran influencia no solo en México, sino a lo largo de todo el continente. Quería saber hasta qué punto, desde la experiencia de ustedes, es conocida en México la obra de la dramaturga argentina Mariana Fanconi, que es una niña muy parecida a la de Suzanne Le Beau, que ha planteado los mismos temas en el teatro argentino. Sí es conocida Fanconi, claro que sí. De hecho, me parece, bueno, en México existe una cosa que creo que ha abonado a la causa del teatro para la infancia, que es un programa muy antiguo, que es el Programa Nacional de Teatro Escolar. Tiene 60 años sobreviviendo, ¿no? Entonces, el programa de teatro escolar es nacional. Cada estado convoca a grupos a presentar propuestas para tener una suerte de temporada donde el estado paga todo, la producción, es decir, todo el dinero que se gaste para vestuarios, la dirección, derechos de autor, es decir, es así como un programa soñado. Y todos quieren competir, llega un poder de convocatoria muy grande, y claro, luego faltan obras. Y la mirada se lanzó, de hecho se han montado obras de Fanconi, yo he sido jurado en el programa nacional, y había una gran presencia de su obra. Entonces sí es conocida, muy conocida. Verónica, yo estaba hablando contigo que ahora, por ejemplo, en Brasil, en ese momento que el conservadorismo se queda mayor, más grande, la primera cosa que los gobiernos empiezan a hacer, y están haciendo un montón en Brasil, es como impidiendo que niños ingresen en museos porque puede ser peligroso y hay gente desnuda y cosas así. Y a mí me parece súper revolucionario lo que estás proponiendo, hacerlo a los niños, un teatro que dice cosas que son tabús y todo eso. Una pregunta que yo tengo, que yo me quedé acá pensando, es que es todo una red de cosas que tiene que negociar, no sé, como con la escuela, para que pueda presentar esas obras, para que esas obras puedan existir. Y mi pregunta es, ¿tiene algún tipo de estrategia, algún tipo de la manera con que abordas los padres para que la obra sea permitida, cómo llegar a estos espacios que a veces se quedan tan cerrados para cosas que pueden ser, no sé? No, pues la verdad es que no. Por ejemplo, en el caso de Valentina tardó mucho en ser montada, ¿no? Había una negativa de autoridades que veían como, uy, qué fuerte hablar de eso a los niños, y por más que es fuerte la realidad, ¿no? Lo que ocurre en una escena, lo que está pasándoles es fuerte, pero poco a poco, y yo creo que justo fue gracias a este programa. Si hay mucha censura en muchas entidades, el DIF y otras instancias gubernamentales, pero creo que el gran refugio y el gran cómplice de la dramaturgia para niños es el programa nacional. Como el jurado son otros dramaturgos que están en lo mismo, pues más bien le apuestan a temas no convencionales, es decir, ha tenido las puertas abiertas la dramaturgia, digamos, de la que hablaba Claudia, ¿no? La que busca como mover patrones en ese programa, porque de otra manera es complicado la cosa de producción, o grupos independientes, también se está dando mucho eso de que pues con producciones préstamos mi mamá, ¿no? Puedo montar algo, sí, así es, ¿no? Mucho es así de ahorro y vemos cómo le hacemos cooperativa o le pedimos prestado a los papás y con eso montamos, sobre todo entre los jóvenes. Pero así como desde la dramaturgia una estrategia para que el adulto, sí pienso primero en los niños, pero naturalmente que soy una adulta escribiendo, entonces hay como un destinatario doble, yo creo que ya está tan metido en la cabeza que ya no lo pienso como, ¿qué le voy a decir a los papás para que no desconfíen y lleven a los niños? Y a veces sí está la comprensión del adulto, creo que ahora más, ¿no?, que hace 5 años, con el mismo texto, pero no falta quien sí se indigne o quiera, ¿no?, jalar al niño y sacarlo de la función.
pero cada vez es menos eso, ya están acostumbrando como que, es el teatro para niños, ¿no? Así es. Sí. Bueno, no es una pregunta, es un comentario sobre lo que me hace pensar esta conversación que fue tan interesante. Que hay una frase que tiene Pessoa, un poeta portugués, que dice que algo así, ¿no? Que entre la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte, todo lo demás es mío. Ese convencimiento, yo pues que soy docente de más o menos chicos de 6º a 11, estamos hablando de niños de 10 y 15 años, es un convencimiento que me ha costado porque ellos creen que la realidad es estática, que no va a cambiar, digamos, no van a salir nunca de sus medios de pobreza, sus padres van a seguir siendo iguales como son. Sí, digamos, hay chicos sometidos a la violencia de sus padres y creen que nada puede cambiar eso. Entonces me parece que este tipo de teatro que ustedes han traído hoy aquí es como un teatro para el desarrollo del pensamiento complejo, en el sentido de que la realidad es más compleja que lo que parece, digamos, en ese estado de lo estable y lo inmóvil. Tiene, digamos, muchos bemoles, muchos blancos y negros, y el chico pues solamente ve un blanco o ve un negro. Entonces me parece que como estrategia, digamos, educativa hoy es muy pertinente. En mi caso me hace pensar en cómo poder desarrollarlo, porque yo lo que siento que hoy los chicos no están haciendo es pensar, y que la escuela no nos está ayudando a hacer pensar a los chicos. Esa es la tarea primordial de la educación, hacer pensar. Y totalmente de acuerdo que en mucho tiempo nosotros leíamos una supuesta literatura infantil que no era tan inocente. Por ejemplo, los viajes de Gulliver, que es sobre el imperio inglés. Hay unas cosas tenacísimas sobre opresión, pero pues esos eran los libros infantiles y todo era tan inocente y tan ingenuo. Entonces, por ejemplo, lo que hace Mavin, que es como desmitificar un poco, digamos, unas literaturas que ya tienen un mensaje determinado, es muy interesante. No ir a la literatura simplemente así, tan inocentemente, y ver qué mensaje hay ahí y reproducirlo, sino cómo ese mensaje me puede hacer hablar de cosas muy propias, ¿no? Como de lo situado, de lo que yo vivo, de mis problemas. Entonces, más como ese comentario que me voy pensando cómo poder desarrollar esa estrategia tan interesante para el desarrollo del pensamiento complejo. Gracias. En ese punto que estabas planteando vos, por ejemplo, en México dicen: olvidémonos de ser didácticos a la hora de escribir teatro, ¿ya? Porque eso es un grave error. Si yo necesito darle la fórmula al niño para que entienda el cuentico y que sale con la reflexión, no, abrirle a todas las posibilidades que tiene el niño de comprensión, de entender lo que está pasando en escena, y quitar el didactismo, eliminar el prejuicio del adulto y hacer como lo que está haciendo Mabel. La reflexión está allí puesta sobre la mesa, no necesitas nada más, necesitas simplemente que la dramaturgia fluya y que fluyan los sentimientos en escena. ¿Cuál es la obra que cada una de ustedes tres ha montado que más ha disfrutado y por qué? En dramaturgia infantil, no. Paso. ¿Cómo fue esto, no? Ay, disfrutado. Pues sí, difícil. Yo creo que el viaje de Ulises, de disfrutar, porque monté Valentina, pero no disfruté. Pasa conmigo que los procesos todos los disfruté, y como las obras se montan y se escriben desde el escenario, entonces hay unas que me tocaron fibras desde diferentes puntos de vista, y Adela Alba me marca mucho como mamá, me enseñó a ser una mamá diferente en relación con un hijo adolescente. Entonces yo no quería ser una Bernarda Alba para él, ni tampoco el perro ese que ladraba a un hijo, una cantidad de jeringonzas que ya no entendía. Pero creo que no lo disfruté nadita porque era confrontarme,
Entonces, como proceso, el disfrute está ahí, en ver a los chicos entregando, expresando, contando y denunciando todas esas cosas que tienen ahí. Entonces es difícil decir es esta, porque los procesos tienen como común denominador, es que se gestaron acá y yo me llenaba de regocijo de verlos con esas vocecitas diciendo cosas tan tenaces. Bueno, es como una pregunta para las tres, pensando un poco desde la experiencia que ha tenido cada una. Claudia desde la investigación, como dramaturga y como observadora, Verónica desde la experiencia de la escritura y la dirección, y lo mismo la profe Mavi. Viendo que la dramaturgia en México lleva ya 19 años, 20 años que viene avanzando en este proceso después de lo que la experiencia con Susan Le Bon, entonces, ¿cómo hacer o qué estrategias de pronto, si las han pensado, se ha llegado a preguntar eso, para que ese proceso se pueda instalar en nuestro país? No lo digamos solamente en Colombia, porque igual digamos que hay quienes están lanzándose en esa aventura de otras dramaturgias para los niños, pero ¿cómo sucedió en México? Si fue simplemente así esporádico o llegó a un punto en el que dijeron, bueno, reunámonos y empecemos a hacer esto, ¿cómo lo hicieron? Aquí en Colombia, ¿cómo podríamos hacerlo ya desde la experiencia como colombianos, la experiencia como la profe Mavi, solamente aquí en la escuela, llegó a ciertos temas que van muy hilados a lo que se está discutiendo, pero ¿cómo pensarse entonces a que estos procesos se sistematicen? O sea, ¿qué conclusión sacamos de lo que llevan 19 años allá? ¿Cuál es nuestra experiencia? Ha habido esporádicamente dramaturgos en Colombia que también lo han trabajado, pero aún no se ve así. O por ejemplo, como en Argentina con maestras como la profe Falconi. Entonces, si cada alguna tiene como una idea de por dónde podríamos empezar a hilar ese tipo de cosas. Pues yo creo que hay que partir de tener un rigor en la dramaturgia, en pensar que es teatro para niños, es serio, ¿sí? No es cualquier cosa en escena. Y parte de lo que en Colombia nos ha causado muchos problemas es, por ejemplo, ligar las convocatorias a temas, ¿no? Todos estamos peleando por una convocatoria para montar la obra, para llevar la escena. Entonces, no, este año es el posconflicto, listo, nos lanzamos al posconflicto y estamos en temas. Nos quedamos banalmente tocando los temas en escena, pero sin ninguna profundidad. Y si no hay profundidad, no hay manera de que el espectador activo reflexione, ¿ya? Temas hay muchos, pero tratamientos es lo que debemos profundizar en Colombia. Aquí yo he visto experiencias, vi en Cali, por ejemplo, Pinocho en el Congo, ¿se llama? Me pareció una experiencia muy bella que va en ese proceso. Arriesgarnos como grupos a pasar ya el lenguaje básico de los niños y entrarlos como seres pensantes, ¿sí? Que pueden reflexionar. Ya Colombia es bastante difícil en el tema de violencia. Bueno, llevo esa violencia a escena. El problema es el tratamiento. ¿Cómo llevo yo eso a escena? No puedo poner la violencia así porque sí. Si yo me hago una investigación en el tratamiento de la obra, créanme que el público va a funcionar, los espectadores van a funcionar y la obra va a tener vigencia, porque los temas tabúes son universales y funcionan en todos lados. Independiente que México tenga un desarrollo y Argentina, la guerra la vivimos en todos los países, la violación la vivimos en todas las casas, ¿sí? Todos estos temas son universales, no hay que temerle a la universalidad y a que el niño se exponga a todo esto, porque queremos que ellos hablen, pero dejar de pensar en la convocatoria, yo creo, dejar de pensar en que si vamos a hacer este cuentico, entonces lo vamos a vender a 10 colegios, ¿sí? Porque estamos pensando en el mercadeo primero y después en el contenido, y en el contenido nos queda banal, y súmenle a eso dos cosas: una carente construcción de personaje en escena, donde vemos actores que hacen cualquier cosa en escena, ¿sí? Se salen del texto, trabajan, no hay personajes en escena, entonces el niño no se lleva esa imagen para la casa, sino que se ve un pedacito del actor y un pedacito del personaje. Y si yo no tengo la vitalidad y la fuerza del personaje que me lleva el discurso de la obra, el niño no se me lleva eso para la casa. Por eso es tan fuerte ellos con Disney, con todas las películas animadas y el cine, porque se quedan con el personaje y el personaje lleva la palabra. Pero aquí vamos tímidamente.
yo pienso que vamos tímidamente, pero pues depende de todo de los dramaturgos que quieran incursionar en el tema. Apoyos como Bellas Artes, creo que son afortunados. Seguir en la indagación y que desde todos los lenguajes podamos pasar más allá, desde los títeres, desde el teatro, desde todas las puestas en escena, pensar en el niño para que piense, ¿sí? No les tengan miedo a que el niño haga preguntas, así no tengamos respuestas muchas veces. Bueno, sí, de acuerdo con Claudia. Reflexionando sobre qué pasó, cómo fue que tuvo lugar esta ebullición, digamos, en la dramaturgia para la infancia, se ocurrió como ella lo plantea, ¿no? Espontáneamente y no. Había un disparador que era la presencia de Susan, pero no todos los dramaturgos que ahora tomaron el taller con Susan, sin embargo tuvieron contacto con sus ideas de manera indirecta incluso. Algo que pasó después es que hubo la necesidad sí de intercambiar, ¿no? Ya que cada quien hacía sus propuestas, como nos dimos cuenta de que había más en ese camino. Y entonces Jaime Chago tuvo una idea fantástica, que fue una pena que luego por cuestiones presupuestales no se replicara, que fueron los diplomados nacionales. Y entonces era una cosa de, convocaban a interesados, por ejemplo, en crear para niños, ¿no? Y nos llevaban al sureste del país y estábamos un mes así acantonados, sin respiro, trabajando todo el día, y además teníamos contacto entre diferentes lugares, ¿no? Había gente del norte del país, del centro, de la costa, del sureste, y éramos 20, y el Estado nos pagaba la estancia y todo, nada más el transporte era cosa nuestra, y era una carta de motivos, ni siquiera era mucha exigencia, y claro, eso como que confirmaba, ¿no? el deseo de, además nos daban clases, pues justo los creadores que habían tenido primero el contacto con Susan o los que estaban experimentando en la escena, pues cada uno regresaba, se establecían vínculos. La complicidad es muy importante una vez que uno se encuentra en un camino. Y en México yo siento, en mi caso particular, que si bien la dramaturgia empezó como en el centro, ahorita ya los dramaturgos que tienen gran propuesta están en lugares donde era impensable. Cancún es para ir a vacacionar y a solearse y ahorita ahí nació, está uno de los dramaturgos que es como el rockstar de la dramaturgia para adolescencia, que entiende muy bien a los adolescentes, que sus obras son fantásticas, muy divertidas, que es Saúl Enríquez. Y él tuvo que picar piedra en Cancún, porque a Cancún la gente va a bailar, a solearse, al yate, pero no a ver teatro para adolescentes, ¿no? Y sin embargo sus obras son muy montadas en todo el país y procuramos coincidir, conocernos a través de redes, platicamos, intercambiamos, ya tenemos el plan él y yo de escribir algo juntos, entonces es fantástico buscarnos. Y algo también que encontré es que los grupos de teatro, que son unos guerreros, que son los que no están en la capital, sino en los estados, a los que no les dan presupuesto, a los que no hace caso nadie, los que tienen que justo recurrir para que la mamá de alguien sabe coser, no tenemos vestuarista, pero ella nos hace el vestuario, son los que nos escriben y nos piden textos, son los grandes cómplices. Entonces es importante tener un grupo donde se vea cristalizado lo que en el texto ocurre. Hay muchos dramaturgos que sí buscan como, no, yo quiero que la Compañía Nacional de Teatro monte mis textos. No, yo soy feliz de ver que en los estados hay grupos que me buscan y quieren montar la obra, ¿no? Esa es la apuesta y es muy bueno. Es la manera de hacer redes. No empezamos siendo grupo, pero luego nos buscamos para hacerlo, ¿no? Y yo creo que estos espacios son la estrategia, es decir, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, y cuando se abren espacios como este, donde nos muestran otras formas de hacer, otras formas de crear y otros puntos de vista, empieza a gestarse. Yo digo que de aquí salen todos con ese compromiso, es decir, usted va a ir a hacer teatro infantil, bueno, ya les han dicho, no es una obra didáctica, no traiga el aula de clase al escenario, no pretenda enseñarle a los niños eso que usted ya no aprendió y que ya está viejo y no lo aprendió, pero eso lo generan espacios como este, que traen
cosas de otras partes, que visibilizan cosas que están pasando aquí, que de pronto han quedado escondiditas entre telones. Entonces, abrir los espacios de diálogo, yo apostaría siempre que esa es la ruta. Primero que todo, muchas gracias a todas tres. Créanme que desde cada perspectiva he aprendido algo nuevo. Muchas gracias, Mavi, Verónica y Claudia. Infortunadamente, a nivel de jóvenes estudiantes, primaria, principios de secundaria, se escuchan o se ven muchas barreras. Teatro no, porque es que hay cosas más importantes. ¿Usted para qué se va a meter al teatro teniendo en cuenta, padres y profesores, que es que eso no sirve, eso es para determinado tipo de personas, ¿sí?, de inclinación sexual, ese tipo de barreras? Infortunadamente se ha matado el sueño de muchos niños al momento de querer hacer teatro. Me da miedo, me van a criticar, yo no soy bueno, de hecho nadie es bueno cuando nace. A medida que vamos adquiriendo fuerza, seguridad en nosotros, damos ese paso hacia adelante. La forma, cada una de su perspectiva, experiencia, forma de ver la dramaturgia y el teatro, la forma de enfrentar y derrumbar esas barreras, tanto educacional como familiar, cuáles son las, no las mejores, pero sí las más recomendadas al momento de que el niño, uno vea, hable con el niño, usted puede, vamos adelante, pero diga al profesor esto, o vamos a actuar de esta manera ante papá, mamá, hermano mayor, gente de influencia o docentes como tal. Preguntaba sobre como estrategias para que el teatro infantil sea, digamos, aceptado o que no tenga tantas barreras, ¿es por ahí? Pues yo creo que resistir. Así se empezó allá, es decir, no fue que, ay, hay estas obras, ¿no?, que hablan de estos temas, no, fue, ay, estas obras que hablan de estos temas, no. Le estaba comentando a Miguel y a Joao que en un estado, en México hay un estado, Tlaxcala, que tiene 3 municipios y se sigue extendiendo, donde el 98% de sus pobladores se dedican a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, o sea, todo el pueblo. Tienen hasta vigilantes para que nadie se acerque, y bueno, las casas tienen códigos constructivos donde tienen mujeres esclavizadas que hacen labores domésticas en el día y en la noche las llevan a explotación sexual. Y estaba programado llevar Valentina. Y habló un poder fáctico, yo supongo que un proxeneta o el grupo de poder del lugar, al gobierno, y les dijo que esa obra no se iba a presentar y que le hicieran como pudieran y que se tuvieran las consecuencias. O sea, había una amenaza. Esto no acaba, siempre va a ser así. Yo creo que es una cosa de resistir, de ir acostumbrando a las instituciones, a los papás, a los maestros, a esos poderes, a que ahí vamos a estar, hagan lo que hagan, y que más les vale ir abriendo la negociación, porque no, ahí estamos pues con el pie puesto. Y entonces sí es un acto de resistencia. Yo no recuerdo, yo sí llegué a flaquear y a decir, híjole, no van a montar nunca esto, lo voy a guardar en un cajón. Sí se llega a pensar, pero luego ves que hay muchos más haciendo, están en el camino y te sientes fuerte. Entonces, pues eso, yo diría que es la resistencia. No, te mentiría si te dijera, no, pues organícense, llegan a un comité. No, la resistencia. Bueno, insistir, resistir e insistir, porque es un proceso largo, es difícil, y más en Colombia, lidiar con el prejuicio de los padres, con los problemas de doble moral que tenemos en muchos países de América Latina, es complicado, ¿no? ¿Qué es bueno para los niños? No lo definimos los adultos, ¿sí? Es un proceso que se va dando. En las instituciones, pues, a mí me pasa algo curioso acá, en experiencias que he conocido, por ejemplo, en pueblos, por ejemplo, en mi pueblo, en Yotoco, desapareció el grupo, y ahorita, actualmente, hacen un grupo de teatro a través de la Casa de la Cultura, y el que lo dirige es un policía, ¿sí? Entonces, no, bueno, ¿y dónde está la gente que trabaja en cultura? ¿Dónde están
No, el señor es un policía pensionado que pues no tiene necesidad económica, no hay problema, entonces ese es el problema del resto que tenemos necesidades económicas, y dirige el grupo, ¿sí? Hace obras didácticas con los niños, lo que él considera teatro, porque hablando con él pues no es una persona de teatro, pero tiene un proceso, no lo puedo negar, ¿sí? No puedo negar, pues si ese proceso me inquieta y me preocupa que sea un policía el que esté dirigiendo a los niños, pues tengo que ir allá a ahondar más en eso, no frenarlo, porque ¿qué pasa? Frenamos los procesos, pero tampoco queremos hacer nada gratis, entonces no hacemos nada más, y lo que hacemos es dejar que los niños ya no tengan nada. Empezar por ahí. Yo pienso que en los pueblos hay mucho material, y en los pueblos hace falta ver teatro. Yo insisto en que hacer teatro es muy fácil, pero hacer buen teatro es muy difícil, ¿sí? Por eso tenemos experiencias de los niños que no quieren ver teatro, porque han visto cosas terribles en escena que no hay ninguna conexión con lo que está pasando, con las maestras también. Las experiencias guiadas, como lo que está haciendo Mavi, que tiene una experiencia en la parte de dramaturgia, está bien, pero ¿qué pasa? A veces no somos ni dramaturgos ni actores directores, y el primer ejercicio que se nos ocurre al trabajar con niños es vamos a escribir todos algo, ¿sí? Escribir tampoco es tan fácil. Hacemos el ejercicio, pero entonces vemos dramaturgias carentes de contenido, dramaturgias cortas, dramaturgias extrañas en escena, y los espectadores no son bobos. Entonces ya tenemos un gran material en toda América Latina. Tenemos el CELCIT con las puertas abiertas para que ustedes descarguen los textos, tenemos páginas en dramaturgia mexicana que se puede descargar desde internet, tenemos la colección de Paso de Gato que nos llega aquí a 8.000 pesos el librito. ¿Sí? Empecemos también por leer la dramaturgia infantil, la que ya está sobre los escenarios, porque si leemos aprendemos cómo podemos abordar la dramaturgia, no nos inventemos algo que ya tiene un camino, y en ese camino surge lo que podemos hacer cada uno desde el punto donde estamos. Entonces sacarlo de las ciudades y vamos a los pueblos. Bueno, regalémonos un día en un pueblo y empezamos a armar el grupo de teatro para que los niños vean este arte también. Y yo creo que lo más importante es confiar en los niños y en los adolescentes y hacer que ellos confíen también en lo que saben hacer. Creo que muchas veces un niño se ve asustado en el escenario porque no ha podido dar con eso que el profesor quiere que haga, y no se le ha dado unas herramientas, no se le ha marcado un camino para que exprese lo que quiere expresar. Cuando uno es capaz de dar un paso a un lado. Les recuerdo que soy hija de profe, entonces mis procesos arrancan por ahí, por decir, yo soy capaz de hacerme a un lado, de darle el espacio creativo al niño, que entregue la información que quiere compartir, y después recojo todo eso. Las obras que les acabo de comentar están escritas desde el escenario, sin embargo, como sabemos nosotros de la tradición de creación colectiva que heredamos de nuestros maestros, que heredaron del maestro Enrique Buenaventura, nace de lo que alimentan los actores, pero al final hay un dramaturgo que recoge, que estructura, que le da fondo, contenido, forma. Entonces, si los niños están empoderados, si los niños están seguros de que van a ser escuchados, ellos van a entregar mucho más. Y otras veces pasa que los procesos, cuando son orientados por personas que se han formado en actuación o son directores, se les va el discurso en el bien actuar, cómo se actúa bien, cómo se habla bien en el escenario. Eso coarta cualquier viso de libertad de expresión que un niño pueda tener en el escenario. Entonces, primero, que sean, que entreguen, que regalen la información que tienen, que compartan, que creen, y después si tú como dramaturgo recoges sus voces en un texto literario teatral, y si tú mismo vas a dirigir la obra haciendo uso de todas las corrientes estéticas que tengas a tu haber y a tu conocimiento, entonces ahora sí démosle unidad a la propuesta escénica. Pero la base está en que el niño sienta que puede hacer, en orientarlo hacia eso. Hola, estamos en estos momentos en redes sociales, hicimos transmisión de todas sus ponencias, y en la ponencia de la maestra Mavi
un productor de cine que la estaba viendo nos escribe y dice: yo actué en una de ellas. Se llama Fernando Tirado Conde. Y él decía que ustedes montaron una canción, hicieron una canción. Entonces quería que si puedes cantar un pedacito de esa canción. Y la pregunta también va dirigida hacia cómo ustedes, si tienen unos temas que trascienden, por ejemplo, Valentina y La sombra del diablo, que es sobre la violación, cómo toman esas decisiones estéticas para llevarlas al escenario. O sea, cómo yo un tema que es tan profundo como la homosexualidad o ese poder, cómo yo hago para montarla estéticamente y que diga: uy, ¿será que si los atrapo con esta apuesta? ¿Cómo es esa decisión que ustedes tienen? Y la canción, no sé. Todo lo que uno da se le devuelve, ¿cierto? Yo lo puse a cantar. Bueno, resulta que realmente era un rap que aparece, era un monólogo larguísimo que reconozco, me emocioné escribiendo la historia de cómo la bailarina sale de la casa de su dueña y cae y se pierde, y el soldadito también cae y se pierde, y todo eso fue un monólogo larguísimo que dijimos: no, espérate, esto es inmontable, la gente se va a aburrir, entonces lo rapeamos. Yo no me sé la canción, Fernando, yo no me sé la canción. Solamente recuerdo que era un rap, que en algún momento los muñequitos le ayudaban a rapear su historia, pero el contenido era ese. Entonces no rapeo y no recuerdo la canción, no me la aprendí, pero un abrazote. Bueno, el proceso de gestación de Valentina comenzó en uno de estos diplomados nacionales en Yucatán, en el sureste, y fue muy curioso porque a partir, además de eso que ocurrió, que ahorita les referiré, es que decidí yo comenzar a integrar la bitácora como parte de mi proceso creativo. Los que están en mi taller ya les dije de la libreta y tal, ¿no? Entonces estábamos en una sesión con Maribel Carrasco y nos estaba lanzando una serie de cosas, y yo, en lugar de tomar notas, estaba dibujando, pero casi en automático, y Valentina nació de una imagen más que de algo muy pensado y tal. Escuchaba a Maribel y lo estaba pasando a dibujos. Fueron 3 dibujos. El primero era un árbol, una olla de barro, que es un recuerdo de mi infancia, de cuando estuve en Oaxaca con mis abuelos. Del árbol pendía un columpio y una sombra de un demonio enfrente, ¿no?, en una pared. Y luego el segundo dibujo incluía ya una niñita en el columpio y 3 piedritas. Y el tercer dibujo, la niña ya no estaba en el columpio, sino en una silla frente a la pared, frente a esa sombra terrible. Y entonces Maribel en ese momento nos dice: piensen en una premisa. Y la premisa era un verbo en infinitivo con un objeto directo, ¿no? Y pensé en hablar te salva del peligro. Y entonces ahí es donde ese es el tema. Valentina, más allá del abuso sexual o de la violación, de lo que está hablando es de que hablar te libera, que hablar es el camino para salvarte. Entonces, y en ese sentido me queda claro lo que pasó con esas niñas que les referí hace rato, pero fue así. Y entonces el dibujo ya me estaba planteando un campo semántico que era mi infancia en la casa de los abuelos. Entonces todo el lenguaje y todo lo que se fue creando tiene que ver con ese universo de mi infancia en un pueblo, y con este modo de hablar, que además una de las dramaturgas que más admiro es Elena Garro, y que ella tiene muy presente este universo poético, pero muy vinculado a pueblos. Entonces quiero hacer un homenaje a Elena Garro con el lenguaje, con las abismales distancias, pero esa era la intención, eso es lo que me hizo seleccionar como el campo semántico donde se iba a desenvolver. Y luego otra cosa que sucedió en el
en el camino fueron una pesadilla compartida, una cosa muy extraña, que luego en su momento se lo compartía a Susan Le Beau, le conté cómo había sido esa pesadilla, y ella me dijo, es que el inconsciente es poderosísimo, ¿no? Y ella también me refirió otra anécdota de cómo hizo el ogrito, ¿no? También un proceso vital que estaba pasando se trasladó al papel. Entonces tiene que ver también con lo que vivimos como dramaturgos. En el taller se los expreso. Hay que dar una visitada al país infancia, porque de qué si no les vamos a hablar a los niños, sino compartirles que somos sobrevivientes de esa jungla, ¿no? Porque decimos, ay, sí, la infancia, pero es una jungla, y salimos no indemnes, ¿no? Con muchas heridas, y es justo lo que les podemos compartir. Mira, esto es lo que me sucedió y a lo mejor te sirve, ¿no? Es así. Buenos días a las tres compañeras y a todos los estudiantes, posibles compañeros docentes desde las artes escénicas. Yo quiero de pronto empezar a entablar como una mirada hacia Latinoamérica y nuestros mitos, que precisamente en la educación inicial deben estar presentes, desde el juego, que como Huizinga planteaba, es donde el hombre conoce. Entonces, ¿qué conocen ustedes sobre esas aproximaciones a dramaturgias? Porque no solamente estamos hablando de la dramaturgia que se escribe, sino de la dramaturgia que se construye, como lo hacen ustedes tres también, ya en el pueblo o en la ciudad, allá en Sinaloa o aquí en la Facultad Mavin, que se construye en el escenario, la dramaturgia del escenario. Como decía el maestro Enrique Buenaventura, la dramaturgia de la puesta en escena, ahí nace. Y esa es una cosa. Y la segunda tiene que ver con pensarnos que el teatro, independientemente hacia quien vaya dirigido, que es cualquiera, el teatro dice lo que las palabras no pueden decir. Y siendo así, esta es una frase del maestro Enrique, siendo así, por eso el TEC salió de aquí, de Bellas Artes, por eso fueron expulsados con la obra Soldados. El gobierno de turno lo consideró una amenaza y durante muchos años fueron perseguidos, señalados, y los actores somos señalados, perseguidos, tanto en nuestros actos humanos como en lo que jugamos en el escenario. Entonces, la tarea es titánica en la que ustedes están, las felicito, las admiro. Pero no se trata mucho simplemente de cambiar una forma de hablar o de pensar hacia el niño, sino hacia los profesores, hacia nosotros mismos, como lo plantea Mavin al sentirse madre castradora. Son los profesores los que tenemos que voltear la página, ¿sí? Entonces, quiero es que el mito y el ahora en Latinoamérica, ustedes que están trasegando la dramaturgia y la puesta en escena, que es de la vivencia de los niños, ¿cómo ven la opción de introducir nuestros mitos? Porque es que de ahí es que nacen todas las historias. Y Lorca y ellos están muy bien y chévere conocerlos, pero nuestros mitos... Bueno, profe, los mitos, si uno lee dramaturgia colombiana o dramaturgia mexicana o argentina, los mitos siempre están en la dramaturgia, no han desaparecido. Cambian muchos tratamientos a la hora de llevarlo a la puesta en escena, pero en la dramaturgia infantil hay textos que tratan temas muy profundos con la mitología, porque esta simbología es muy importante para los niños.
Y esta simbología que ya la tenemos además muy arraigada en América Latina, nos lleva a las metáforas en escena. Por ejemplo, el texto de Mónica Hot, Martina y los hombres pájaro, cuando Mónica Hot escribe este texto que es sobre la migración, y decía que al texto le faltaba algo y no lo podía encontrar, y lo reescribía y no lo podía encontrar, y lo encuentra en una de las reglas que nos dan muchos dramaturgos, y es volver al mito, porque el mito nos da toda la mesa sobre la dramaturgia. Ahí entendemos la metáfora, que es de lo que va a tratar nuestra obra. Y esa metáfora no se puede perder de los textos, porque no importa el tema que yo esté trabajando, hay un lenguaje, hay una manera de hablar, hay una poética. La poética está con los niños también, no es hablar de cualquier manera ni trabajarlo en cualquier sentido. Y los mitos son la base de todo, tanto en la dramaturgia para adultos como en la dramaturgia para los niños. No desaparece y es el mejor pretexto para empezar un texto dramatúrgico. En las obras de teatro infantil al menos 4 textos están fundados en mitos. El Yaitotol toma en préstamo el coloquio de los pájaros y lo mexicaniza un poco para niños. Tengo el viaje de Ulises y el juego de la Gorgona, que están en Grecia. Y el año pasado, en noviembre, se estrenó en Bogotá Jaguar de Luna, que fue un proyecto conjunto donde de hecho hasta los personajes tienen nombres en emberá y en maya, y se mezclan, ¿no?, las dos mitologías. Entonces, pues sí está muy presente en mi dramaturgia, sí, los mitos son presencia constante. Y en mi caso, la verdad, yo no lo había pensado de esa manera, simplemente partía de qué les interesa a los estudiantes decir. Si ellos no conocen el mito o el mito no les ha llegado con la fuerza que debería llegar, ellos no lo van a expresar. Eso lo buscaría uno como docente para orientar. Pero aparece la palabra mito desde otro punto de vista, como el engaño eterno, ¿sí? Como nace como aleccionador y nos engañan eternamente, y ellos buscan desmitificarse como niños que solamente quieren ver ese tipo o hacer ese tipo de teatro infantil desde lo no elaborado, desde lo fácil, desde lo más cercano. Entonces ellos desmitifican eso. Es decir, nosotros también tenemos mucho de qué hablar, lo que pasa es que no siempre tenemos el espacio para eso. Desde ese punto de vista yo lo relaciono en este momento, que no es un tema que me había planteado, la verdad, maestra. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles a las 3 maestras por este foro pues bastante nutrido, a Calidrama por este evento también que nos alimenta muchísimo a nosotros. Yo tengo, no sé si es una preocupación, una inquietud, hay algo ahí del teatro con la primera infancia, ¿sí? De escucharlas, yo pues me doy cuenta de esos grandes esfuerzos que se han hecho para que estemos de acuerdo con esa libertad de pensamiento en los niños, en los adolescentes. Pero si algo yo puedo hablar de mi experiencia como docente, es de esos cimientos en los niños o esas bases de formación en los niños, y se vive en los jardines o en los CDIs, que son los Centros de Desarrollo Infantil, o en el preescolar, ¿sí?, con los niños. Y los docentes en artes hemos hecho, muchos docentes, en hacer esos intentos de acercarnos a esa formación en primera infancia a través del arte, y especial en las artes escénicas. Sin embargo, encuentro una falencia en los que realmente son sus tutores o tutoras, que son las maestras o los maestros en primera infancia, los formadores en primera infancia, aquellos que se forman en su licenciatura en pedagogía infantil, ¿sí? Y hablando con algunos maestros de la pedagogía infantil, ellos ven una materia que es arte, que es teatro, y sin embargo cuando llegan al colegio no
veo que no hay unas bases del teatro como es el teatro en los niños, sino al contrario, hay una deformación del teatro para crear espectáculos de entretenimiento, o son muñequitos en el escenario para entretener a los papás y que los papás queden contentos a fin de año con el colegio, porque pues se presentaron. Argumentan que su presentación permite que el niño se desinhibe, que el niño sea más expresivo, que el niño logre, cuando esté en primaria, haga una exposición. Pero ahora escuchándoles a ustedes desde la dramaturgia, y lo decía la maestra Verónica, es como evadir, ese espectáculo se convierte en evadir la real expresión del niño. Hey!